Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos, amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, te damos gracias por darnos el privilegio de predicar tu palabra, como no lo has ordenado. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, habla al corazón de las almas, que sean sanadas, sean liberadas y puedan tener, Señor, una vida abundante. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice el Señor en su palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Le titulamos al mensaje Las armas de nuestra milicia. Estimados hermanos y amigos, vivimos en un tiempo lleno de problemas. Todo tipo de problemas. Nosotros le llamamos problemas materiales, problemas financieros, problemas religiosos, problemas familiares, problemas sociales, todo tipo de problemas. Vivimos en un tiempo de guerra espiritual. No es guerra política, es guerra espiritual. ¿Por qué razón? Porque la gente que tiene problemas emocionales, mentales, de alta presión, colesterol, depresión, y le dan un tratamiento. Tiene que ir con un doctor al hospital, en una clínica, para tratar de resolver esos problemas físicos o emocionales. Usted y yo necesitamos darnos cuenta de esto, que si vemos el problema en el negocio, en el mundo político, en el mundo financiero, empresas quebrando, negocios cerrando, ¿qué sucede? Fábricas cerrando, quebrando, en bancarrota, naciones en bancarrota, familias en bancarrota, congregaciones en bancarrota y un sinfín de problemas. Todo mundo rodeado para donde quiera que usted mira,
protestas en todo el mundo contra el sistema de gobierno, sea democrático, sea comunista, sea socialista, de cualquier tipo de problemas. Todo el mundo está lleno de problemas. Problemas con el presidente, problemas con el gobernador, problemas con el mayor, problemas con el presidente municipal, problemas con con todos los miembros del gobierno. ¿Qué sucede? Todo esto nos dice que vivimos en una guerra continua. Todos los días, día y noche. Y parece que el mundo, el sistema de medicamentos, de salud, no encuentran la solución a los problemas de las epidemias, de las enfermedades, de las plagas. Porque el problema no es físico. El problema no es emocional, ni familiar, ni religioso, ni político. El problema es espiritual. Y esto viene, mis hermanos, desde el principio de la creación del ser humano. Dios, habiendo establecido, cuando crió al primer hombre y a la primer mujer, y habiéndolos puesto en un lugar de gloria, de gozo, de paz, de felicidad, sin necesidad de drogas, sin necesidad de automóviles, sin necesidad de sistema tecnológico. Eso es lo que Dios quería para el ser humano. Pero el ser humano rechazó la felicidad, rechazó la paz, rechazó el gozo, rechazó la comunión con Dios. Desde entonces es una continuación de problemas espirituales. El apóstol aquí esclarece en esta segunda carta a los Corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué dice no son carnales? Porque la guerra no es carnal. La guerra es espiritual. Por eso sigue diciendo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del diablo. En vista de que los problemas no son carnales, sino espirituales, necesitamos las armas de nuestra milicia. Tú y yo necesitamos las armas de nuestra milicia. Dice la Escritura que cuando Jesús estuvo en ayuno 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Una guerra espiritual. Fue tentado por el diablo. Le muestra una piedra. Sabía que tenía hambre después de 40 días y 40 noches. Le muestra una piedra y le dice, si eres hijo de Dios, dice que estas piedras
se conviertan en pan. ¿Acaso el Señor no podía haber hecho un antojito mexicano, italiano, americano? ¡Seguro! Pero Jesús no vino a hacer la voluntad del diablo. Pero el Señor le contesta con estas palabras: no tan solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabía que la guerra no era carnal. La guerra era espiritual. Por tal motivo, se necesita indispensablemente. Las armas de nuestra milicia son espirituales porque la guerra es espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y malicias espirituales que vagan en los aires. El apóstol Pablo escribe a los Efesios capítulo 6. Examínelo. La palabra del Señor, según Jeremías capítulo 23, verso 29, dice el Señor: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios porque la palabra es la espada del Espíritu. Necesitamos la palabra. Es como fuego. Y cuando tú meditas en la palabra, estudias la palabra, aprendes la palabra, practicas la palabra, es como fuego que quema en la mente, en el corazón, quema todo lo que no es de Dios. Toda contaminación de carne y de espíritu es quemado con el fuego de la palabra. Es lo que dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Y también como martillo que quebranta la piedra. Está quebrantando por el corazón. El corazón del ser humano se pone como piedra y no quiere oír, no quiere escuchar, no quiere atender a la voz de Dios. Pero la palabra sigue como martillo, quebrantando y martillando sobre el corazón de piedra. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere quebrar ese corazón de piedra y ponernos un corazón de carne, donde tú puedas sentir la presencia de Dios, donde tú puedas sentir el Espíritu Santo, donde tú puedas sentir el llamamiento de Dios, donde tú puedas sentir una transformación, una regeneración en tu vida. Necesitas ese corazón ser cambiado. Y la única manera de ser cambiado es mediante la palabra de Dios, mediante el fuego de la palabra, mediante el martillo de la palabra de Dios. Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 63, así dice el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo te invito a que escuches la palabra, estudia la palabra, lee la palabra, medita en la palabra,
practica la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra, en el capítulo 18-25 de Proverbios, nos dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Nuestras palabras pueden ser para vida o pueden ser para la muerte. El Señor quiere que nosotros usemos la palabra para salvación, para sanidad, para liberación, vida abundante y vida eterna. La palabra de Dios es viva, es vida, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa el corazón, los tuétanos y discierne lo más profundo del hombre. Le podemos decir, según la escritura de Isaías capítulo 6, versículos 6 al 8, Señor, permíteme que un carbón encendido sea tomado del altar y pasado por mi boca, que al predicar tu palabra, al hablar tu palabra, abre palabra de verdad, palabra de cordura, palabra bien sazonada, para dar gracia a los oyentes, y más que tú recibas la honra y la gloria. El Señor Jesús, en capítulo 15 de Juan, versículo 3, así lo dice: ya vosotros sois limpios por la palabra que yo os he hablado. Tú puedes ser limpio, tú puedes ser santificado por la palabra del Señor Jesús. Esta es lo que significa que tomemos las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia es la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia es el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando a Dios gracias por medio de Él. ¿Por qué es importante invocar el nombre de Jesús? El apóstol así recomienda y así aconseja que todo lo que hagamos de palabra o de hecho debe hacerse en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es autoridad. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es espíritu. El nombre de Jesús trae vida, trae sanidad, trae salvación, trae liberación. Si tú y yo nos damos cuenta de lo que dice el Señor a través de Malaquías capítulo 3, versículo 2, el nombre es importante en tu vida, para todo. Como lo esclarece aquí Pablo a los Colosenses 3:17. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque es la única forma y lo único que respeta a Satanás. Satanás respeta el nombre de Jesús. Y esa es la guerra contra Satanás. Necesitas el nombre. Oh, hermano, por esa razón en el Nuevo Testamento, los apóstoles siempre hablaban acerca del nombre de Jesús, precisamente por eso. Porque ellos se dieron cuenta que todo el poder radica en el nombre de Jesucristo. Todo el poder. Para salvación, para sanidad, para todo, el nombre de Jesús.
Cuando usted examina todo el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que más de 1500 veces se menciona el nombre de Jesús. Y usted diría, oiga, me parece que los escritores del Nuevo Testamento eran del solo Jesús. ¿Qué le podría yo decir? Usted examínelo. Más de 1500 veces se menciona el nombre del Señor en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles y la iglesia primitiva se dieron cuenta que todo el poder radica en el nombre de Jesús. Todo el poder radica en el nombre de Jesucristo. Malaquías 3:2. Fíjese lo que dice aquí. El Señor usa al profeta Malaquías. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Bendito sea el Señor. El nombre del Señor Jesús es como fuego purificador. El nombre te santifica. El nombre te limpia. El nombre te perdona. El nombre te da vida abundante. El nombre te da vida eterna. Por eso el Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Es como fuego purificador y como jabón de lavadores. O cuando tú eres sumergido en las aguas bautismales y se invoca el nombre de Jesús, Señor, es como hombre de Dios y del Evangelio. Señor, vengo a bautizar a este hombre, a esta mujer, y la bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hay poder en el nombre de Jesús para perdón de pecados, porque es como jabón, como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así es. El nombre es importante, es importante. El nombre de Jesús. Tú solamente tienes un dolor en la cabeza. Señor, reprende este dolor y se va. Señor, tengo un dolor en mis huesos. En el nombre de Jesús, todo dolor se ha reprendido y se va. Señor, tengo alta presión. En el nombre de Jesús, recibo sanidad y se va la alta presión. Señor, el colesterol está muy alto. En el nombre de Jesús hay sanidad y todo colesterol se va. En el nombre de Jesús. Todo. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Gloria al Señor. Toda la autoridad radica en el nombre de Jesús. Por eso, estas son las armas de nuestra milicia. Es lo único que nos puede ayudar para ser unos cristianos victoriosos. En tercer orden, invoquemos la sangre de Cristo. ¿Por qué invocar la sangre de Cristo? Alguien ha dicho, no es importante invocar la sangre de Cristo. Oiga, ¿qué fuera si? Oiga, yo recuerdo, ¿verdad? A mi abuela yo le decía, abuelita, ¿y por qué para todo dice la sangre de Cristo me limpia? Y la sangre de Cristo me limpia. ¿Por qué tiene que mencionar la sangre de Cristo? Me decía mi abuela, mira hijo, lo único que respeta Satanás es la sangre de Cristo. Porque el día que tú fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo, fuiste sellado. Fuiste sellado con la sangre de Cristo. Y cuando pasa el enemigo, nomás pasa y no puede tocarte, porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo. ¿Qué dice la primera de Juan 1:7?
La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tiene un dolor, la sangre de Cristo me limpia y se va. Un dolor, la sangre de una enfermedad, la sangre de Cristo me sana, la sangre de Cristo me limpia. Apocalipsis 12:11. Así dice la palabra del Señor, así está escrito. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Levítico 8:30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón y sobre sus hijos, sobre sus vestiduras. Hay poder en la sangre para limpiarnos, santificarnos y protegernos de todo mal. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tú necesitas la sangre de Cristo. Tú necesitas el nombre de Jesucristo y tú necesitas la palabra de Jesús. Señor, te damos gracias sobre los enfermos que están en el hospital, están en el asilo de ancianos, están en la cárcel. Extiende tu mano sanadora si alguien se encuentra enfermo. Señor, por favor, sé propicio. Recibimos sanidad en el nombre de Jesús. Pon tu mano en la parte enferma. Jesucristo te sana, Jesucristo te ama y quiere sanarte, limpiarte. Señor, reprende toda enfermedad de cáncer, de tumores, de diabetes, de alta presión, de colesterol, de depresión, de nerviosismo, de obra diabólica. Seas reprendida en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, recibimos sanidad. Recibimos sanidad en el nombre de Jesús. Mi hermano, te invito. Te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos escuela bíblica para ti, toda la familia. Servicio de predicación el domingo por la tarde a las 4 de la tarde. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Para mayor información, llámanos 210-364-0913 en la voz del pastor Efraín Veloz. Toda tu familia, traiga a su familia. Queremos decirle que Jesucristo le salva, le sana, le da liberación, le da vida abundante, le da vida eterna. Usted puede ser victorioso porque somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Dios le bendiga. Pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi